queremos que tu Espíritu Santo fortalezca nuestro corazón, nuestro entendimiento sea edificado, nuestra mente sea, mi Dios amado, alimentada con tu palabra, nuestros pensamientos puedan tener, mi Dios amado, una razón más para pensar en ti. Que en tu palabra encontremos la respuesta, en tu palabra encontremos, Señor, lo que hemos buscado en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Pueden sentarse y mantengan su Biblia a la mano, ya que voy a tener 3 citas bíblicas. Dios llegó a nosotros con un propósito. Aquí no es del que llegó para quedarse nada más, sino llegó para cambiarnos también. Él llegó con un propósito, y cuando Él llega a nuestra vida es porque ya trae un plan. No es que lo comienza a hacer, a ver en base a lo que somos o en base a lo que hacemos o nuestras experiencias. Dios ya tiene un propósito desde el momento que se acercó a nosotros. Hay personas que han vivido la vida de manera libremente, sin ningún remordimiento de conciencia, sin nadie que le diga está mal lo que haces, sin nadie que le ponga un freno en su vida. Toman decisiones muy fuertes que afectan a otros, atropellan a otros en sus decisiones, y los digo en el sentido emocional, en el sentido moral. Porque hay personas que han causado vergüenza para la familia, hay personas que han causado tristeza para el hogar, hay personas que han destruido familias enteras con el simple hecho de llevar el apellido, porque lo que han hecho está mal. Hay apellidos en nuestra república que algunos ya no quisieran mencionar de qué apellido llevan, porque luego los vinculan con algún delincuente. Y más si coinciden los apellidos, los dos. Hemos vivido esa situación de que de repente nos dicen en el transporte público las autoridades: bájese por favor. Veníamos con los pastores de una asamblea de Chiapas. Todos los pastores normalmente cargamos con nuestras identificaciones, pero había un pastor ahí que no nos avisó, no nos informó que no llevaba sus debidas credenciales a la mano. Se le hizo fácil dejarlas, se les olvidó y dijo: pues no hay problema. De regreso había pasado una situación que algunos árabes se le habían salido a alguna patrulla de migración en el estado de Veracruz. Así es que en ese tiempo la situación estaba muy delicada. Todas las avenidas, todas las carreteras, todas las autopistas en el estado de Veracruz estaban siendo monitoreadas. Todas las unidades de transporte público particular, era un operativo general en el estado, y aparte en algunas autopistas de los estados colindantes como Tabasco, Oaxaca, Chiapas. Y bueno, llegó el punto que nosotros llegábamos bien tranquilos. El autobús era exclusivamente para los pastores. Eran las madrugadas, no recuerdo si las 2 de la mañana, 1 de la mañana, pero a un pastor, compañero nuestro, no nos avisó, y no avisó al director que él no llevaba credenciales. Así es que nos bajan, nos presentamos y dice: podemos revisar a todos con toda confianza, todos traen las mismas credenciales. Pero había un pastor ahí que no se había rasurado, no se había aseado, afeitado, y tenía un aspecto árabe, barbón, y él iba hasta el último asiento. Como los últimos asientos ya iban desocupados, él se le hizo fácil acostarse hasta atrás en el piso. Así es que cuando entran los de migración, la policía, y a revisar, todos nos paramos, y nos empezaron a seleccionar al azar. Nuestros documentos todos coincidían, pero había uno que estaba asomando solamente los pies entre los asientos. ¿Y por qué está hasta atrás? A ver, tú acompáñanos. Cuando se asoma y le ven la barbota, lo bajaron. Tardamos 2 horas para poderles explicar que era un compañero nuestro y que pues se le habían olvidado sus debidas credenciales. Aquel pastor nunca volvió a olvidar sus credenciales de ministro ni de oficiales del Estado. Llega el momento de nuestra vida que nos avergonzamos o estamos pasando por situaciones, pero Dios aparece ahí. Algo está pasando. En algunos suceden cosas, en otros no sucede. Simplemente están viviendo una vida normal, están teniendo el éxito, están logrando la cima de su vida, sus sueños, sus objetivos están siendo alcanzados.
Un pastor amigo mío tenía un despacho contable con unos 6 asociados más, ya tenía un edificio, cada 6 meses cambiaba carro, le estaba yendo de maravilla, tenía muchos clientes, empresas petroleras en el estado de Tabasco, iba a la cima, hasta que un día llegó, se sentó y dice que empezó a observar sus reconocimientos, diplomas, su título, todos los logros en su carrera, y oyó una voz que le dijo: despídete de esta oficina y de esos títulos, te quiero en las calles predicando. Digo: Señor, permíteme, voy a comenzar por partes, voy a dedicar un día. Y le dijo el Señor: no, tienes 8 días para que pongas en orden tu despacho, pero te quiero en las calles predicando. Y aquel pastor no captó el propósito de Dios, y él acomodó todo a su manera, y en esa semana se despidió de la oficina, pero llegó a predicar como él quiso, no como Dios quería. Y le dijo el Señor de nuevo: te quiero predicando en las calles como yo quiero que prediques. Sí, Señor, ya estoy en las calles. Dijo Dios: no. A los 3 días se da cuenta que sus socios hicieron todos los trámites y empezaban a abrir un proceso legal. En meses después él perdió el despacho, perdió el edificio, perdió la casa, perdió todo. Por tratar de rescatar, terminó perdiendo más. Algo le pasó, un descuido, algo sucedió. Aquel hermano se encontró en la calle y no le quedó más que predicar. Yo lo conocí al año y medio aproximadamente de que él había perdido todo eso, y estaba rentando un cuartito con todo y su familia, que dormíamos como salchichas cuando yo llegué a su casa. Y me decía: pastor flaco, así me decía el pastor flaco, esto va a ser temporal. Hasta el día de hoy no tiene casa el pastor. Ya construyó 2 templos, construyó 2 casas pastorales, pero él todavía no tiene casa, sigue rentando. Es un hombre de Dios. Él llegó con un propósito a nuestra vida. En ocasiones Dios tiene que intervenir también porque nuestra vida tiene un peligro. Dios tiene que intervenir. Y yo quiero que iniciemos con nuestro primer punto. Dios quiere evitar en nosotros una contaminación perversa. Y vete al libro de Génesis, por favor. Capítulo 19, versículo 1. Génesis 19, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Así como están sentados honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba Lot? Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Yo quiero que contemplen algo muy importante, lo que voy a decir ahorita, por eso quiero que lo contemplen. ¿En dónde estaba Lot? ¿En dónde estamos nosotros? Unos en la casa de Dios, en la puerta de Dios, y otros dicen: no, la verdad es que también estamos como Lot, en la puerta de Sodoma. ¿En dónde estamos? En la puerta de Sodoma. Hablando simbólicamente, nuestra sociedad es un Sodoma y Gomorra. Hablando espiritualmente, estamos en esa puerta también. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? ¿Por qué se nos hace difícil como padres educar a nuestros hijos con principios morales, principios correctos? Se nos hace difícil porque en la escuela, porque en la esquina, porque en la tienda, porque en el mercado, porque en el transporte público, porque a donde vayan nuestros hijos están rodeados de una mentalidad perversa, torcida y malévola. ¿A dónde vamos que no exista la publicidad pornográfica? ¿A dónde vamos que no exista la publicidad donde enseñan más de lo que debe de ser en una imagen? ¿A dónde vamos? Nuestra mente está siendo
acechada, está siendo penetrada con imágenes, con canciones, con palabras muy, muy degradantes ante lo que es moral. Es el tiempo que Dios venga por su iglesia. Es el tiempo que Dios haga lo mismo que hizo con Lot, a sacarlo de Sodoma. Es el tiempo que Dios saque a la iglesia que ha vivido conforme a su voluntad y se comporta conforme a lo que es su propósito. Es el tiempo que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Él vino a nosotros con un propósito. Él quiere que tu familia, Él quiere que mi familia, Él quiere que los nuestros no estén siendo contaminados como la sociedad manda. La Biblia nos dice que Sodoma y Gomorra eran las ciudades más perversas en esos tiempos. ¿Qué había en Sodoma y en Gomorra? ¿Qué había que a Lot lo hizo llevar a su familia a establecerse? ¿Qué había en Sodoma y Gomorra que parecía correcto para Lot quedarse a vivir con su familia cuando Lot sabía que solo tenía 2 hijas mujeres? Y cuando tenía que cuidar la integridad física y el valor moral de esas hijas. Dice la Biblia que Lot miró en esa llanura los pastos verdes. ¿Sí o no? ¿Qué tenía esa llanura? Pastos verdes, abundante agua. Pareciera que Lot le dio más importancia a los animales que a sus hijas. Lo que vivía Sodoma y Gomorra no era una sorpresa. Lo que vivía Sodoma y Gomorra ya era una noticia alrededor de toda la región. No era aislado, no era privado, no era exclusivo, que era peligroso hablar de Sodoma. Todo el mundo sabía cómo era la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y dice la Biblia que aún así Lot decidió irse a ese lugar para estar en paz y no seguir en pleito con los trabajadores de su tío Abraham. Dice la Escritura que Lot escogió las mejores tierras y observa, dice la Biblia literalmente que poco a poco Lot se fue recorriendo hasta llegar a vivir en la ciudad. Pareciera que la decisión primaria, la prioridad de Lot era alimentar sus ovejas, alimentar su ganado, porque él llegó a escoger el pasto y las aguas. Pero poco a poco cambió su prioridad y eso es peligroso. Observa algo en tu mente, porque tú has tomado decisiones en el pasado basados en una prioridad, pero hoy vives otra realidad y esa realidad te ha llevado como a Lot mover tus principios. Los que son hijos mayores saben esto, de que a los mayores les prohibieron muchas cosas y a los menores les consintieron muchas cosas. Al mayor tantito levantaban la mano y les volteaban la cara, una cachetada. Y al menor les dicen groserías, los insultan, pisan y no se digan los nietos. Llegan los nietos y deshacen el plato del abuelo. Llegan los nietos y manchan la ropa del abuelo y el abuelo va presumido con la ropa que manchó el nieto. Pero ¿por qué no lo hizo con el hijo mayor? Porque cuando vino el hijo mayor, manchó la camisa, la pobre mujer tuvo que lavar en ese instante la camisa, planchar de nuevo y hacer que nada pasó. Quiero que observen, hemos cambiado gradualmente porque la sociedad nos ha exigido cambiar. Lot se mudó lentamente hasta llegar a Sodoma y eso es peligroso. Mira, quiero que observes, si analizas bien la lectura te vas a dar cuenta que antes de eso Dios no había intervenido. Dios intervino cuando Lot entró a vivir a Sodoma. ¿Sabes cuándo va a intervenir Dios en tu vida, en tu familia? Cuando el mundo se ha metido a tu hogar, cuando el mundo ya está metido en el corazón de tus hijos, cuando el mundo ya está metido en el pensamiento de tu familia, y aunque tú le digas a tus hijos, no te pones esa ropa, ¿qué hacen tus hijos? Ya mira algunas sonrisas. Y esto entonces es correctamente afirmativo. Hace tiempo te comes la comida y te la acabas. Hoy, si no quieres, ahí déjala. Se la damos al perro, al puerco, al marrano, a los patos, a los pollos. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar esa comida? Afecta la cartera general de la familia. Hay principios que hemos dejado a un lado porque nos movimos por causa de la sociedad.
Dice la Biblia que llegaron dos ángeles a intervenir. Llegaron dos ángeles a intervenir. Llegaron y dice la Biblia que ellos estaban fuera. ¿Dónde estaba Lot? En la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo Lot? No lo sé, la Biblia no lo dice, pero yo creo que fue el propósito de Dios. Es el propósito de Dios que tú te encuentres solo en algún momento de tu vida. Es el propósito de Dios que tú te encuentres aislado de tu familia, aislado pensando qué voy a hacer con esta sociedad. ¿Qué voy a hacer? Porque llegas a la escuela, llegas con los vecinos, llegas con tu propia familia y de repente alguien de tu propia familia ya llegó tatuado, ya llegó con persis, ya llegó pintado el cabello, ya llegó transformado y dices, este no era mi sobrino. Y de repente la familia ya cambió el sentido, porque alguien llegó por primera ocasión e incomodó a la familia, ya no dejó la tranquilidad del hogar. Todos y ahora le dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué te pintaste el cabello así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Y poco a poco, gradualmente aceptamos las cosas en casa. Para mí fue demasiado fuerte que mi padre le dijo a mi tío, carnal, yo quisiera convivir contigo más seguido porque somos hermanos. Pero el ambiente que hay en tu casa no es apto para la educación que yo le doy a mis hijos. Será la última vez que los traigo, hasta que cambien su forma de hablar ustedes. Y le dice mi tío, ay carnal, de eso te espantas. Hay otros hogares que gritan peores cosas. Y le dice mi padre, pero en aquellos hogares mis hijos yo no los llevo, que griten lo que sea. Pero yo necesito que mis hijos convivan con sus primos. Pero con esos principios creo que ninguna familia va a llegar contigo. Lo que pasa es que mi tío no sabía que era el único inconverso. Todos convertidos, unos bautistas, otros pentecostales, de diferentes iglesias y asociaciones, pero todos evangélicos, todos ya habíamos cambiado el vocabulario y el lenguaje en el hogar. Y mi padre le había hablado muchísimo de Dios, muchísimo de Cristo a mi tío, y mi Cristo no quiso aceptar. No volvimos a ir a esa casa. Yo dije de niño, eso es exagerado. Podemos estar, no nos pasa nada. Pero es que yo no había encontrado una porción que dice la Escritura, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Dios había prometido a Abraham, su amigo, que le iba a ir bien. Por eso es que Dios intervino en Lot, porque Lot caminó con Abraham y muchas de esas promesas de Dios a Abraham también eran propiedad de Lot. ¿Sabes por qué Dios va a intervenir? Porque Dios te dio promesas. Platicaba con una hermana ayer y me decía, ay hermano, es que yo he pedido a Dios que le quite los dolores a mi hijo y me los pase a mí. Dije, no vuelva a pedir. ¿Por qué? Es que usted le está diciendo a Dios, no quiero que traigas juicio sobre él, cuando él debe de pagar un juicio por causa de su pecado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dile a Dios, ayúdale. Porque la Biblia nos dice que es mejor que Dios nos llame a cuentas aquí y no allá. Dices que no me gusta ver a mi hijo sufrir. No te gusta verlo sufrir, pero son las consecuencias de un pecado. No le pidas a Dios que te ayude quitándole el dolor a tu hijo. Mejor dile a Dios, ayúdale a mi hijo que comprenda que lo que vive es para su bien. Lot estaba viviendo bajo las promesas de Dios, pero quiero que notemos tres cosas. Primero, quiero que comprendas que Dios ama a tu descendencia. Segundo, Dios quiere cuidar lo que tú has engendrado. Tercero, Dios quiere santidad en tu familia. Dios quiere santidad en tu familia. Y Dios está comprometido a visitarte y a visitar a los tuyos. Hay gente que vive de manera desordenada. Yo he visto padres tomar de la misma botella con el hijo. He visto padres compartir el mismo cigarro a la hora de fumar. Pero cuando aquellos padres ya necesitan atención médica, ¿en dónde están los hijos? ¿En dónde está el que le llevaba la botella fría y le decía, pa, está bien fría, bien buena? ¿En dónde están? Y te voy a decir algo todavía triste, es que son los hijos los que mueren primero. ¿Y dónde está el padre que educó a su hijo con la botella? Hoy he acompañado a muchas familias, y no hablo en el literal hoy en día, hablo de la vida,
A mi corta edad de vivir, me encontré ya con muchas familias que han sepultado a sus hijos por causa de una muerte a causa del alcohol, de las drogas. Y la pregunta que me hace la familia: ¿a dónde está mi hijo? ¿Se fue al cielo o se fue al infierno? Yo les he dicho, mejor no me pregunte eso, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios ama a tu descendencia, por eso es que Dios llega a visitarte. Y fíjate bien, Dios tiene que despojarte de tus cosas. ¿Qué se llevó Lot de Sodoma? ¿Se llevó una maleta de ropa? ¿Se llevó otra cambio de ropa extra? ¿Qué se llevó? ¿La despensa para ir comiendo? No le dio tiempo a sacar ni sus documentos personales. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? Es que cuando Dios llegue a tratar contigo con un propósito así, no te va a dar tiempo de nada. Va a ser solamente repentino. Prepárate. Dios va a llegar a tu vida, a tu corazón, a tu familia con un propósito. Dice la Biblia que cuando Lot salió de Sodoma y Gomorra y le dijo el ángel: vas a llegar hasta aquel lugar, Lot le dijo: mira, yo no alcanzo a llegar allá. Mejor déjame llegar hasta aquí, porque es mi capacidad. Y dice la Escritura que el ángel le dijo: bueno, llega, no vamos a hacer nada hasta que tú llegues ahí, pero una condición: no voltees a ver. ¿Y qué hizo su mujer? Dios sacó, escucha bien, Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, pero Lot no pudo sacar a Sodoma y Gomorra de sus hijos, de su familia. Y eso es triste. Fíjate nomás, estaba ya con los ángeles, observa la lectura, y dice la Biblia que cuando llegaron aquellos hombres y le dijeron: oye, saca a estos hombres que tienes en casa, vamos a conocerlos. Lot dijo claramente: Lot, oye, aquí están mis hijas, conozcan a mis hijas. En otras palabras, aquí están mis hijas, disfruten de ellas sexualmente. A ese grado llegó Lot con tal de defender a los dos ángeles. Dios ama tu descendencia, Dios quiere cuidar lo que tú has engendrado, pero Dios también quiere santidad. Por eso es que Dios va a intervenir para separar lo que corresponde cuidar. Segundo, Dios quiere evitar una parálisis eterna en tu familia y contigo. ¿Cómo es eso? Acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 5, perdón. Dice versículo 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué hay en Jerusalén? Una puerta de las ovejas. Coincide porque Lot también estaba en una puerta. Pero ¿esta puerta de quién es? ¿Qué somos nosotros? Ovejas. En otras palabras, aquí Dios nos está diciendo: esa es la puerta que he preparado para ti. Esa es la puerta que corresponde a los cristianos, la puerta de las ovejas. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿En dónde estaba este hombre? En la puerta de las ovejas. Porque en la puerta de las ovejas estaba el estanque. Él se encontraba en la puerta y el estanque. ¿Cuántos años llevaba ese hombre? ¿Cómo estaba ese hombre? Dice la Biblia, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, ¿cómo estaba? Voltea al que está a tu lado y fíjate si está acostado o está sentado. Digo, en su corazón. El niño rebelde le dijeron: párate. Dijo: no, párate, no. Y le dice la maestra: ¿te vas a parar o te reporto en la dirección? Y se paró enojado el niño. Dice: por fuera estoy parado, pero por dentro sentado. Posiblemente hay uno que esté así, rebelde,
y siga acostado. No sé si comprende lo que estoy diciendo cuando digo y sigan acostados. Vamos al culto, tengo sueño. Vamos al culto. Es que no, hoy es mi día de descanso, quiero descansar. Se vinieron al culto, pero en su mente dice, estaba bien bueno el clima, bien buena la almohada. Dice la Biblia, Jesús dice, la Biblia, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Te pregunto, ¿el paralítico se esperaba la visita de Jesús? Observa la lectura y dice la Biblia que cuando Jesús llega, aquel hombre responde algo diferente. No hay quien me ayude. Esa no fue la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús fue muy clara. ¿Quieres? No le dijo, ¿quieres que te ayuden a meter la mano al agua? No. Le dijo Jesús, claro, ¿quieres ser sano? ¿Cuál era la intención de Jesús al visitar a este hombre? Sanarlo. ¿Cuál era la realidad de este hombre? Parálisis. Hay muchos hermanos paralizados en las iglesias. Hay muchos miembros en las iglesias con parálisis. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, 5 años, 6 años y nunca quieren hacer nada por la obra de Dios. Vamos a orar mañana a las 5 de la mañana y dice, sí, pastor, apúnteme a mí. Pero llegan las 5 y dice, ay, pastor, se me olvidó poner la alarma. Otro dice, se me olvidó, no le escuché la alarma. Están en una parálisis espiritual. Hermanos, vamos a ayunar esa semana y nadie quiere ayunar. Vamos a evangelizar, nadie quiere evangelizar. Vamos a hacer el aseo, nadie quiere hacer el aseo. Vamos a programarnos para hacer actividades, nadie quiere participar. Siempre hay una excusa. Eso es parálisis. Eso es parálisis. Y hoy Dios te está preguntando, ¿quieres que haga el milagro? ¿O quieres que te ayude como tú quieres que te ayude? Aquí había 2 pensamientos diferentes. Jesús quería sanarlo. El paralítico quería ayuda. Él quería recibir la sanidad a su modo. En otras palabras, te lo voy a explicar. Es como si tú quieres que Dios responda a tu modo. Es como que tú quieres que Dios responda con la persona que tú quieres que responda. Es como tú esperas que Dios responda con la economía que tú quieres que responda la economía. Es como si tú quieres que en la solicitud digan sí aceptado. Es como si tú quieres que todo salga de acuerdo a tu pensamiento. Y Dios dice, no, voy a hacer lo que tú quieres, pero no va a ser como tú quieres. El hombre decía, es que cada vez que viene el ángel y mueve el agua, otro ya me ganó. Parálisis. Porque si ya sabes que iba a venir el ángel, ¿qué te cuesta levantarte temprano y casi meter la mano y dormirte con el agua adentro? Perdón, con la mano adentro del agua. Esta parálisis nos enseña algo. Dios no quiere que permanezcamos inactivos. Dios no quiere que tú tengas una costumbre eterna. Este hombre estaba acostumbrado a estar acosado. Este hombre estaba acostumbrado a permanecer 38 años inactivo. Este hombre estaba acostumbrado que otro lo haga y si puede que me ayude. Pero Dios quiere tu movilidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que acciones. Que digas, vamos, sí, ahora, mañana. ¿Sí me explico? Que digas acción. Con esto Dios te ha visitado y Dios quiere hacer algo contigo, pero no tan solo contigo, sino también para que tú traigas bendición a tu familia. Porque cuando Dios interviene personalmente, cuando Dios obra de manera personal, el Espíritu de Dios va a liberar muchas otras cosas que tú no tenías pensado. Me gusta esta historia. 38 años esperando ver un milagro. 38 años esperando respuesta de Dios. ¿Cuántos años llevas tú? Tercero, el tercer propósito de la visita de Dios, evitar una vida ordinaria en un hombre extraordinario. Aquí hay personas extraordinarias.
Aquí hay personas extraordinarias. Aquí hay personas extraordinarias. Ya van sabiendo más. Aquí hay personas extraordinarias. Eso es lo que yo quiero escuchar. Que de volada se apropie de esta palabra, porque somos extraordinarios. La Biblia nos dice, vamos por favor al primer libro de los Reyes, capítulo 19, que había un hombre que se encontraba trabajando en el campo. Había un hombre que se encontraba cumpliendo la responsabilidad del hogar. Había un hombre que se encontraba preparando las tierras. Y no era un hombre común. Dice la Biblia que él tenía 12 yuntas de bueyes. Es como si trajera, ¿cuántos tractores? ¿Cuántos surcos aventaba? No era cualquier campesino. No sé si me estoy explicando. No era cualquier agrícola. Era un magnate de la siembra. Era un hombre especial. Pero Dios no le dio vida a Eliseo. Dios no le dio 12 yuntas de bueyes. Dios no le dio tierras por parte de su padre a él para que él viviera toda la vida arando tras los animales. Dios no le dio trabajadores para que él viviera toda la vida dirigiendo a trabajadores. Observa, el tipo de vida de este hombre era un tipo de vida que todos quisiéramos hoy en día. Tener empleados, tener prosperidad, estabilidad financiera. ¿Qué más quisiéramos hoy en día? Tener una estabilidad en todos los aspectos laborales, emocionales. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Pero ahí es donde viene Dios sin decir nada, llega de sorpresa y sucede algo. Llegó de sorpresa a Sodoma y se encontró Lot con ellos. Llegó de sorpresa a un estanque y se encontró un paralítico con Jesús. Hoy Dios llegó aquí y se está encontrando contigo. Versículo 19. Dice que llegó a través del profeta Elías. Momentos antes Dios le había dicho a Elías, vete a ungir a Eliseo. Él va a ser tu suplente. Dice el versículo 19. Partiendo él de allí, hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué hizo Elías? Puso sobre Eliseo su manto. Para los que conocen el campo, saben que cuando van con el arado, van trabajando, ¿qué pasa, mi hermano Seferino? Va dejando un surco, la tierra lista. Yo me imagino a Eliseo sudando, 12 del día, la mera hora del sol, y llega un hombre desconocido al momento y nomás de repente le avienta el manto. La túnica tocó el manto de la unción. Hablo de Eliseo. Y cuando esto sucede, vino una transformación. No hubo un diálogo. No hubo un tiempo de decir, oye Eliseo, vengo a hablar contigo. Eliseo, fíjate que Dios tiene planes para tu vida. No, hubo un cambio inesperado. Versículo 20. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego, ¿qué dijo? Todos juntos, ¿qué dijo? ¿Cuántos quieren hacerlo voluntariamente? Elías no le dijo, mira Eliseo, tengo un plan para ti, te propongo lo siguiente. Elías no le dijo a Eliseo, Eliseo, hay un llamado de Dios para tu vida. Eliseo tampoco le dijo al profeta Elías, ¿y cuál es el ministerio que Dios tiene para mí?
cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Eliseo no empezó a preguntar, a cuestionar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis padres? ¿Qué va a pasar con mis tierras? ¿Qué va a pasar con todo esto? Conocemos la historia. Observa de nuevo el versículo 20. Inmediatamente, en cuanto él sintió el toque del manto del profeta Elías, dice la Biblia que él corrió a seguirle. ¿Qué velocidad llevaba Elías? Yo creo que Elías todavía no estaba terminando de superar la depresión por la que había pasado. No sé si me explico. Recuerden que acababa de salir, de estar hablando a solas con Dios, porque llegó ahí porque lo habían amenazado de muerte. No estaban en su mejor momento. Y dice la Biblia que Elías llegó, tocó y Eliseo corrió. Quiere decir que entonces Elías también iba muy rápido. Dice la Escritura que llegó y le dijo, el que inició la plática fue Eliseo. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué hizo Eliseo? Dos cosas muy fuertes. Decisión importante. Escucha bien. Siguió al profeta, pero se deshizo de lo que un día podía él regresar a hacer. ¿Comprendes lo que estoy hablando? Deshacerse de aquello que te pueda volver a hacer lo que Dios no quiere que tú hagas. No digo que sea pecado, escucha bien, no hablo de pecado, hablo del cambio radical que Dios tiene en gente extraordinaria. Yo dije hace un rato, aquí hay gente extraordinaria, porque hay gente que tiene llamado de Dios, hay gente que tiene propósito de Dios en su vida. Yo estaba luchando a los 13, 14 años con mi llamado, yo ya quería servir a Dios y varias veces le dije a mi patrón, yo ya me despido, yo me voy a ir a predicar de tiempo completo. Y me decía el patrón, el día que tú quieras vete y cuando quieras regresar aquí está la chamba. Yo me iba 6, 7 meses, cuando mucho tardaba un año, y cuando me miraba apretado económicamente, ¿qué crees que pasaba? Me decía el hermano, porque era cristiano, ¿cómo andas de tiempo? Tengo mucho trabajo, ayúdame, por lo menos un rato. Yo decía, sí, voy a ayudarle un rato. Ese rato se convertía de nuevo en trabajo laboral, formal, y ahí estaba de nuevo yo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Otra vez, y hasta que me caía de nuevo aquí. ¿Y sabes cómo es que Dios me retiraba de ahí? Con una enfermedad. Porque a mí me había hecho falta hacer lo que hizo Eliseo. Romper todo compromiso que me hiciera volver atrás. Cuando inicié mi ministerio de tiempo completo pastoral, hablo del ministerio pastoral, año 2000 o año 1999, fue en agosto de 1999, yo dije, me voy de tiempo completo a la obra de Dios. Recuerdo que por única vez el patrón lloró. Y no sé si algo le hubiera dicho al patrón, ahora sí va en serio, Elías no va a volver. Yo también lloré. Recuerdo que cuando ya estaba el mes de diciembre, me dijo, apóyame con las vacaciones, me voy de vacaciones y abre el negocio. Y yo llegué a abrir el negocio y todo estaba bien. A la mitad de las vacaciones el Espíritu de Dios ya no me dejó y le dije por teléfono, patrón, yo le voy a dejar las llaves, el negocio no lo vuelvo a abrir. Y me dice Elías, ¿y de qué vas a comer? Si siempre terminas trabajando conmigo. Yo le dije, Dios va a proveer. Y fíjese lo que ocurrió en esa etapa de mi vida. En esa etapa de mi vida yo ya tenía carro, tenía por parte del patrón del hermano, tenía todo. Estaba ganando muy bien.
En mis áreas laborales yo era el segundo mejor pagado en la región. Carro, tenía todo, no podía desear nada más. Aparte tenía el tiempo libre para ir a predicar y servir a Dios, pero me dijo Dios, no. Recuerdo que llegó el patrón, se vino de vacaciones, le entregué las llaves, llorando me dio una despensa y me dijo que Dios te bendiga. No sé, pero aquí hay algo que me dice que ya no vas a volver al negocio. Dije, no. Y volví a pasar por las crisis. Volví a verme sin comida, necesitado. Me iba caminando a predicar a los lugares donde me iba a predicar. 200 pesos a la semana. No me alcanzaban porque la leche de Dara costaba 380 el bote más chiquito y se echaba 4 botes a la semana. No sabía si comprarle una vaca, me salía más barato. Pero Dios hizo la obra. Dios siempre proveyó. Y muchas veces me quedé sin comer con tal de que esta niña comiera. Pero Dios siempre proveyó. Y aprendí lo que significa matar los bueyes y romper el arado. Y un día me dice Dios, te he dado sabiduría. Y le dije, Dios, si me has dado sabiduría, de verdad la necesito, porque necesito trabajar, pero no quiero regresar a ese ambiente. Y por primera ocasión me atreví a hacer trabajos de electricidad y plomería, cuando le tengo miedo todavía, más bien respeto a la energía eléctrica. Y a Dios le plació. Terminé mi compromiso y no volví a aquel taller. ¿Sabes qué hizo Dios? Lo tuvo que cerrar. Dijo Dios, mejor te lo voy a quitar. Pasaron los años y un día yo tratando de derribar a mi esposa y que recordara, yo tratando de recordar todo, le digo, mira, quiero presentarte que aquí está. Me paré y le dije, ya no está el taller. Desapareció todo. Ni fotos tengo. Lo que Dios tuvo que hacer. Dios te ha visitado y tú tienes una vida ordinaria hoy, pero eres una persona con propósito y Dios quiere tu voluntad. Dios te está visitando. Dios no quiere que sigas tras aquella costumbre del día a día. Dios no quiere que sigas tras aquella rutina en el día a día. Dios no quiere eso de ti. Dios te está visitando para decirte que tiene algo diferente. Observa que a Eliseo nunca le dijo, Eliseo, te voy a dar algo especial. Todavía cuando Elías iba a ir, le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan? Y le dijo Eliseo, quiero una doble porción de tu espíritu. Me gusta esa pregunta. ¿Qué quieres que haga? Eliseo comprendió que la visita inesperada del profeta Elías le hizo cambiar radicalmente sus pensamientos. Le hizo cambiar radicalmente su forma de ver la vida. Dios nos ha visitado en algún momento, pero nosotros dijimos como otros, Señor, déjame primero ir a sepultar a mi padre. Y Jesús le contestó, deja que los muertos se entierren. Otro le dijo, Señor, permíteme, mira que me voy a casar. Otro le dice, Señor, mira, permíteme, voy a invertir en un terreno, voy a construir. ¿Por qué no haces a un lado tus prioridades personales y mejor pones a Dios en primer lugar en tu vida? Él te ha visitado con un propósito. Él no vino para arruinarte la existencia. Él vino porque quiere glorificarse contigo. Dios llegó a tu vida con un propósito. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Y con esa historia termino. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice la escritura, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Te pregunto, ¿qué tienes tú para dar? Problemas, preocupaciones. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes la paz de Cristo? ¿Tienes la tranquilidad de Dios en tu corazón? Pues de eso que tienes, comparte a otro. Dijo Pedro, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole
Pedro no se quedó con la palabra. Pedro le extendió la mano y dice la Escritura, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Voy a regresar porque yo quiero que observes algo y te voy a preguntar. Versículo 6. Observa. Pedro le dice a un hombre que este hombre le estaba pidiendo algo. ¿Qué le estaba pidiendo este hombre? Dinero. ¿En dónde estaba este hombre? En la puerta de la casa de oración. ¿En dónde estaba Lot? En la puerta del Sodoma. ¿En dónde estaba el paralítico? En la puerta de las ovejas. ¿En dónde estaba este hombre? En la puerta del templo. 3 puertas. ¿En dónde estás tú? Me dice, pastor, yo estoy adentro. No, quiero que comprendas. Estar adentro significa vivir en el propósito de Dios. Estar adentro significa ya tener el milagro. Estar adentro significa ya estar como Dios quiere que vivamos. Mientras no estés así, todavía sigues en la puerta. Dice el versículo 6 que él le dice que no llevaba dinero, no llevaba plata, no llevaba oro. No podía dar, dice, no te puedo dar lo que tú quieres. Tengo otra cosa, te puedo dar lo que tú necesitas. Lo mismo que pasó con el otro paralítico, que Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Dice la Escritura, versículo 7, que él tomó de la mano al paralítico y lo levantó, y a aquel hombre se le afirmaron sus pies. Versículo 8, saltó, anduvo de pie y entró con ellos. ¿Cómo entró con ellos? A ver, están leyendo algo importante. Alabando a Dios. ¿Qué le faltaba a ese hombre antes de ese milagro? Alabar a Dios. Él no llegaba a alabar a Dios. Versículo 5, versículo anterior. Lee por favor versículo 5, ¿qué dice? Versículos anteriores. ¿Qué dice? ¿A qué llegaba a la casa de Dios este hombre? A pedir. ¿A qué llegó Pedro? A orar. ¿Llevaba oro, llevaba plata? ¿Pero qué encontró? A un hombre necesitado. Dijo, no tengo lo que tú quieres, pero tengo lo que tú necesitas. Porque lo que tú quieres es dinero, lo que tú necesitas es sanidad. Este hombre no había alabado a Dios. Este hombre no había comprendido la importancia de alabar a Dios. Pero cuando recibió el milagro, ¿sí? Este hombre ya no tenía alabanza para Dios hasta que llegó el milagro. Muchos están dentro del templo, pero no tienen alabanza a Dios, porque les hace falta su milagro. Dios llegó a tu vida con un propósito y Él no se va a ir hasta que tú veas. Ponte de pie. Tú necesitas ver el milagro. Dios llegó a ti con un propósito. Dios llegó a ti para quedarse. Dios llegó a ti porque eres una persona extraordinaria. Dios llegó a ti para rescatar a tu familia. Dios llegó a ti para hacerte andar, hacerte activo. Dios llegó a ti para glorificarse contigo, para mostrar su gloria a través de ti, como lo hizo con el profeta Eliseo. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. En esta hora, mi Dios, necesitando cada día de ti, vengo a pedirte, mi Dios amado, que bendiga nuestra vida, Señor. Que tu palabra entre a nuestro corazón, que tu palabra, mi Dios amado, fortalezca nuestro ser, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos instruya, que tu palabra, mi Dios amado, pueda retumbar en nuestro corazón, recordándonos, mi Dios amado, que tú has llegado con un propósito a nuestra vida.